Saben que la evidencia bíblica, que la experiencia humana y que aún la misma ecología de la naturaleza nos dice y nos confirma a nosotros que la vida es una serie progresiva de etapas y que el crecimiento en nuestra vida sucede cuando usted puede anticipar, cuando usted puede abrazar y cuando usted puede adaptarse a las etapas nuevas que Dios le está trayendo. Y que el estancamiento de su vida sucede cuando usted no se puede adaptar, cuando usted no puede abrazar, cuando usted no puede ni siquiera anticipar las etapas que Dios está trayendo a su vida. Y cuando esto sucede, usted va a experimentar un estancamiento espiritual. Usted va a experimentar un desgaste emocional. Y usted va a experimentar un agotamiento aún físico. Por eso, la semana pasada nosotros vimos cómo Dios quiere llevarnos a un proceso de renovación. Y hablamos de cómo las águilas van por un proceso natural, que cuando ellas sienten que ya no pueden volar, ya no pueden comer como deben porque su pico se ha encorvado, que ya no pueden tomar sus presas como antes podían porque tienen las garras flexibles, entonces ellas van por un proceso de renovación que dura 150 días, porque la solución no es la resignación. La solución no es la resignación a seguir igual, a tener un matrimonio igual, a que la vida siga con el diario vivir igual. La solución no es la resignación, sino un proceso de renovación. Y vimos cómo en la Biblia hay un hombre que experimentó ese estancamiento espiritual. Hay un hombre que llegó a un punto en su vida que nada le llenaba. Hay un hombre que llegó a un punto en su vida donde aún la fe y aún la religión parecía insípida. Llegó a un punto en su vida donde este hombre se sentía que la gente le había fallado, que la gente lo había herido. Igualmente nosotros llegamos a un punto donde sentimos que la confianza, la capacidad de confiar en otros ha sido lesionada, a un punto que ya no sabemos si abrirnos o no, otra vez darnos la oportunidad de conocer a alguien. ¿Por qué? Porque estamos heridos, no podemos confiar. Y aunque estamos en la casa de Dios y aunque estamos en los caminos de Dios, nos estamos sintiendo que hemos perdido algo. Nos estamos sintiendo que hemos perdido la frescura, hemos perdido esa relación íntima con Dios. Y Dios nos está llamando a un proceso, como llamó a un profeta cansado, llamado Elías el Tisbita. Y hoy vamos a volver a visitar ese mismo pasaje bíblico de la semana anterior, pero vamos a ver con ojos frescos qué más podemos aprender. Yo le voy a invitar a usted que se ponga de pie y que usted lea conmigo en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 3 al 9. Dice la palabra del Señor: Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida. Recuerda, alguien le había amenazado a Jezabel y él salió para escapar y salvar su vida. Llevando consigo a su siervo, se fueron ¿a dónde? A Berseba, que está en Judá. Y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto. Se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor. ¿Alguna vez te ha dicho ya basta? Déjame morir, porque no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí, debajo del arbusto, y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde, el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándole le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó y comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas
como para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Amén. Puede tomar asiento. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Una belleza. Ya usted está servido, comido, hasta con postre, le cuento. Y esta historia es espectacular. Y aquí hay lecciones impresionantes. ¿Cuáles son algunas lecciones, Pastor Bernardo, Pastor Coco? ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de Elías y qué Dios nos quiere decir? Wow, pastor, de verdad que yo lo reto, familia, verdad que lo que usted dice, la Biblia es un sinnúmero de verdades. La Biblia es espectacular, lo que uno encuentra ahí son maravillas. Sí. Usted paga más por Netflix que por la Biblia. La Biblia es gratis. Aunque yo tengo Netflix, le cuento. Pero veo películas de edificación. De amor no. Bueno, a veces mi esposa me obliga. Sí. Es la realidad. Es la realidad, sí. Se le nota. Domesticado. Sí. Entonces, la Biblia, o sea, volviendo a ese tema, familia, lea la Biblia. Tómese un tiempo, disfrute la Biblia. Lo que usted encuentra ahí son cosas espectaculares. Y me encanta este personaje, si se puede llamar así, esta persona. Porque esa persona tuvo que, para continuar el camino, él tuvo que llegar a un momento de renovación. Él tuvo que renovarse. Y para renovarse hay que retirarse. Y Elías le tocó retirarse. Y me encanta esa persona porque me identifico con él. Yo me he identificado con muchas personas de la Biblia. Me he identificado, si tú la lees, te identificas con muchas personas de la Biblia. Yo me he identificado con David. Tengo mucho común con David. Me he identificado con Pedro. Todos aquí, la mayoría somos un Pedro. En el interior tenemos un Pedro. ¿Saqueo por casualidad? Saqueo. Volviendo al tema de la Biblia. Saqueo, pero por lo adinerado. Por lo adinerado. Por lo del dinero que tenía. Chaparrito, pero rico. Sí, en el saqueo. Rico no, millonario. Millonario, sí. Millonario. Entonces, me identifico con ese personaje porque ese personaje era un acelerado. Pastor, y yo soy un acelerado. Yo soy un acelerado por el Evangelio. Siempre lo he sido, por el Evangelio más. Y no lo dejaré de ser. Hay varias personas que han intentado decirme, cálmate, no corras tanto. No, voy a correr mientras que Dios me preste la salud y la fuerza para hacerlo. Soy un acelerado. Y hay veces no tengo límites. Y se puede decir que no tenía ni control en muchas cosas. En mi tiempo, por ejemplo. Y ese personaje es así, ese personaje, yo me lo imagino matando profetas de Baal como loco. O sea, no, es que véase la película. Mira la película en la mente. Yo Ese veo hombre, Gladiator, por alguna sí, razón. no, más porque dice la Biblia que mató 400, pero las traducciones dicen que mató todos. O sea, si hubieran habido más mata. ¿Seguro? El hombre se estaba deleitando Sí. de la cosa más buena, matando profetas de Baal. Y llegó un momento de cansancio, un momento de temor, un momento de renegar, un momento donde se sintió que lo iban a matar, lo amenazaron de muerte y él lo que hizo fue huir. Y si vamos a la palabra, mira lo que dice la palabra. En el 19, en el 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó. El mismo versículo del pastor, porque el pastor es un copión. Me copió lo que yo estaba, así es la vida. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Bersaba, una ciudad de Judá. Escuchen esa parte. Y dejó allí a su sirviente. Hagamos un paréntesis ahí. ¿Qué dejó allí? Él se retiró, pero dejó a su sirviente, dejó su comodidad. El que le hacía las uñas, espero que no. No creo. El que no, el de las uñas no. El que le hacía, el que le llevaba el agua, el que lo atendía, el que lo mandaba a hacer las compras al mall, todo, el que hacía todo por él. La comodidad, dejó la comodidad. Se dejó a todo. Yo pienso que nosotros tenemos que refugiarnos en la intimidad de Dios. Hay veces hacemos tanto por el ministerio o en nuestras vidas que corremos hasta que nos cansamos, explotamos y llega un momento donde necesitamos ir a la presencia de Dios, al secreto con Dios, pero tenemos que ir solos, como Elías.
Tenemos que ir solos. Y muchos nos queremos ir a la intimidad con Dios, pero con nuestras cargas encima, con la mente puesta en aquel filisteo. Queremos con la mente puesta en aquel problema, con la mente puesta en la economía. Entonces nos retiramos con Dios, pero tenemos todos encima. Yo ahorita hablaba con una muchacha del grupo de jóvenes y le estaba compartiendo más o menos las experiencias del grupo de jóvenes y eso. Y me decía, es Daniela, por aquí está Danielita, y me decía, tenemos que despojarnos de lo superficial para alcanzar algo sobrenatural. Qué bueno. Y yo, wow, tremenda palabra esa jovencita. Y es eso. Esa es la Biblia, esa persona, es ese personaje. Tenía que despojarse de algo y tenemos que morir a nosotros mismos y entrar al secreto con Dios, entrar a la intimidad con Dios. Yo sé que vienen cosas grandes para mí, pastor, este año. Lo sé, desde que terminaba el otro año, yo empecé a percibir algo grande y decía, oh my God, algo viene. Algo viene para mí, para mi familia, no sé qué es, si es del ministerio, si es económicamente. Acuérdense que saqueo. Sí. No sé qué es, pero es algo grande. Y entonces yo dije, ok, con mi esposa, y hemos tenido una mejor intimidad con Dios. Por lo menos yo he mejorado mucho mi relación con Dios. Ella siempre la ha tenido muy, muy fuerte, muy fuerte. Y yo he mejorado muchísimo y la llevo muy bien la intimidad con Dios. Una relación buenísima. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que prepararme para recibir. Yo no tengo que prepararme para pedir. Dios me está mostrando cosas grandes, tengo que prepararme para recibir, y eso se consigue en la intimidad con Dios. Porque si tú no te preparas para recibir en la intimidad con Dios, cuando recibas algo, no sabes cómo manejarlo. Y entonces lo que pasa es, volviendo al tema ministerial, muchos de nosotros necesitamos tomarnos un descanso, retirarnos. Y retirarnos no es como mucha gente hace. Se retira, o sea, tengo que tomar un tiempo con Dios, un descanso. Y me retiro, pero no le sirvo a Dios. Así es. Me retiro y solamente voy a descansar de la iglesia, no hago más, porque tengo que descansar 2, 3, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. Pero no se trata de eso. El retirarse, el descansar es administrar bien lo que haces para Dios. Es administrar bien lo que haces para Dios, para que eso no te produzca un cansancio físico, emocional y espiritual, y a lo último termines reventado, como diría un buen cubano. Entonces es importante entrar a la presencia de Dios. Y eso fue lo que hizo Elías. Elías dice en el 19:9, dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él. Escucha esa palabra, oh my God. Lean la Biblia, hermano. Sí. Lean la Biblia. Dice, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ahí. ¿Qué vino? Palabra de Jehová. Jehová habla. Jehová habla en la intimidad. Jehová habla en el silencio. Jehová habla cuando tú te quedas callado y dejas que Él hable. Muchos tenemos tanto ruido. Él experimentó terremotos, experimentó vientos, experimentó ruido, muerte de profetas, experimentó toda clase de cosas. Pero ¿sabe qué? Aprovechó el silbo apacible de Dios. Sí. Cuando llegó el silbo apacible de Dios, entonces dijo, aquí fue. Y Jehová le habló. Y yo siento en mi corazón que muchos de nosotros estamos más pendientes del ruido que de aquel silbo apacible donde Dios habla. Estamos más pendientes de los milagros, de la bulla, del escándalo, que de ese momento donde Dios te dice, hey, you know what? Uy, qué inglés, ¿viste, pastor? You know what? Estoy mejorando también ahí. Dios viene, te les dije, Dios, reciba. Hasta dónde lenguas me está dando. Al menos, bueno, entonces, ese silbo apacible donde Dios transmite su voz a nosotros, lo desaprovechamos por estar en ruido, escuchando cosas de otros, consejos de otros, bulla por aquí, por allá. Dios habla en la intimidad. Y la palabra es clara, Mateo 6:6 dice, pero cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En lo secreto, en el secreto del Padre. Dios promovió a Elías. Yeah. Dios tenía una promoción para Elías, pero no era como Elías quería. Dios lo iba a promover, pero era como Dios quería. Por mucho que él renegara, por mucho que le tocó ir, por mucho que le tocó recorrer millas, lo que haya tenido que hacer, era como Dios quería. Y si Dios tiene una promoción para ti, Dios tiene algo para ti, no es como tú quieres, es como Dios quiere. Yo siento que tenemos que regresar al secreto de Dios, despojarnos del hombre, despojarnos de lo natural,
y empezar a buscar, como decía Danielita, lo sobrenatural de parte de Dios. Y es que esto es tremendo porque el punto es exactamente eso que usted decía. Tenemos que aprender a retirarnos. Muchas veces queremos renovarnos, pero renovarnos en medio de la multitud. Renovarnos siguiendo haciendo lo mismo de siempre. Renovarnos, pero si tú quieres ir a un lugar donde nunca has estado, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Y una oración normal no es suficiente, una prédica normal, un culto normal, lo que siempre has estado haciendo. Necesitas hacer algo que rompa ese círculo vicioso, esa vida rutinaria. Necesitas retirarte, necesitas alejarte, necesitas hacer algo radical ante situaciones radicales, ante transiciones radicales. Tú tienes que hacer algo radical. Fue un día que tú dijiste, voy a ir a los Estados Unidos. Bueno, voy a ser radical. Y te fuiste a la embajada. Fue un día que dijiste, no, ya, le voy a proponer matrimonio. Y te arrodillaste y le diste ese anillo. Fue un día que tú dijiste, voy a comenzar esto. Voy a registrarme en un colegio. Voy a hacer esto. Voy a sacar esta clase. Hiciste algo radical. Y porque has caído esa zona de comodidad y Dios está pidiendo haz algo radical. De pronto lo que necesitas hacer es salir de Estados Unidos o salir de tu lugar y ve a un viaje misionero. Yo le puedo testificar, y todos nosotros hemos estado en viajes, tengo que decirle algo, le puedo testificar que los viajes misioneros son momentos propicios para un encuentro con Dios. Te desintoxicas, llegas diferente, más ni te puedes adaptar a la vida ahora normal. ¿Por qué? Porque has tenido un encuentro con Dios. De pronto es, voy a hacer un ayuno como nunca lo he hecho. De pronto es, voy a verdaderamente a volver a leer la Biblia de Génesis hasta los mapas. Voy a leer todo, voy a suscribirme a una clase. Voy a hacer algo radical. ¿Por qué? Porque basta ya de que sabes más de farándula que de las doctrinas de fe. Basta, si realmente lo quieres, acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a ti. La oferta ya está dada, la invitación ya está propuesta. Eres tú el que tiene que decirle, sí, Señor, me voy a lanzar, me voy a retirar, voy a callar las voces, voy a oír tu voz, me voy a meter contigo. Y si tú buscas a Dios, Él promete que le vas a hallar. Si tú buscas a Dios, le vas a encontrar. Él está esperando, el Espíritu te anhela celosamente. Así que corre, deja de correr de un lado aquí, de un lado a otro, escuchando acá, escucha. Es hora de parar y escuchar a Dios. Pero para renovarse hay que aprender a retirarse. Pero hay más aquí. Y Pastor Coco, ¿qué usted ve en esta hermosura, este tesoro bíblico? Sí, pastor, mientras que usted ha estado trayendo esta predicación, Dios también me estaba hablando. Y algo muy importante en mi corazón me puso esta semana, y es, la renovación es un proceso de transición. La renovación es un proceso de transición. El águila que usted compartía, al fin y al cabo, se renovó para seguir volando. Y corremos el riesgo de ver nuestra cueva como nuestra residencia todo el tiempo, o estar ahí todo el tiempo en nuestra cueva. Y nuestra cueva no es una residencia permanente, sino es temporal. Es temporal. Es un proceso. Es el proceso para afilar, alinear nuestro llamado. Y el problema es que mucha gente y muchas personas, incluyéndome a mí, tomamos nuestras cuevas como nuestra zona de seguridad y nos escondemos allí. Y no es lo que usted se lleva, no es la cueva lo que usted se lleva. Es lo que usted aprende en la cueva, lo que usted se lleva en su caminar espiritual. Y mucha gente se queda estancado allí en su cueva. Entonces, en el versículo 15, en el 16, la palabra del Señor también dice, Jehová le responde a Elías y le dice lo siguiente: ve, vuélvete por tu camino. Es lo primero que le dice, ve y vuélvete por tu camino. Mi pregunta es, ¿de qué te estás corriendo? Y a veces nos queremos confrontar, pastor, nuestras luchas del ayer. Y nos encontramos en ciclos, y en esos ciclos son los mismos de siempre. Entonces lo primero que tenemos que hacer en la cueva, y entender que es un proceso que alinea mi propósito, es descubrir patrones de conductas que no son sanas. Ahora, escuche bien la palabra que estoy usando.
patrones de conducta, patrones. Porque, pastor, así como Elías, todo el mundo llega a un punto de quiebre. Todo el mundo llega a cansarse, todo el mundo llega a quemarse. Hemos trabajado demasiado, horas extras, tenemos la familia, el trabajo, la escuela, y tienes un montón de cosas en tu agenda que llegas a un punto de cansancio. Yo he estado ahí, usted ha estado allí. Ahora, todo el mundo pasa por temores, ansiedad, frustración, ira, pero el problema está cuando siempre tienes ciertos patrones de conducta que te lleva al mismo lugar, a la misma cueva y te quedas estancado. Entonces, pasa el tiempo y estás con estas conductas que no son sanas y comienzas a hacer un montón de cosas y actividades para poder callar o apagar ciertas cosas en ti, pero lo que estás haciendo es que estás haciendo más daño. Y piensas que eres fuerte y piensas que estás bien, pero en realidad estás sangrando. Entonces es descubrir, y cuando uno descubre esto allí, pastor, en la cueva, lo primero que tienes que hacer es llevarlo a la cruz del Calvario. Sí, la cruz todavía sigue siendo nuestro lugar de liberación. La cruz todavía sigue siendo el lugar donde usted y yo podemos correr en cualquier momento, en cualquier instante y decir: Señor, me siento mal, Señor, ayúdame a reflejar lo que tú has hecho allí en la cruz para poder levantarme. Usted ve, tu agenda posiblemente está tan ocupada, ya has llegado al punto de quiebre, y es porque quieres agradar a todo el mundo menos a Dios. Nunca has aprendido a decir que no. Y has llegado al punto que has dejado a tu familia, has dejado a todo el mundo y ahora te estás cayendo en pedazos. Pero usted sabe que cuando tú llevas todas esas cosas en la cruz, tú no buscas la aprobación de nadie, sino que tú buscas la aprobación de Dios. Y entonces allí tú puedes decir no a alguien y entender de que si le dices no, no estás perdiendo alguna aprobación, sino que ya Dios te dio la aprobación. Tu agenda está apretada porque estás queriendo buscar aprobación del hombre, mas no de Dios. Y la cruz es el lugar de la cirugía, y entender un poco de gracia nos ayuda a nuestra sanidad interior. Número 2, algo que yo entiendo aquí también es: camina en la nueva revelación que Dios te quiere dar. En la nueva revelación. Cuando tú entras en la presencia del Señor y destapas todo lo que hay ahí y eres transparente delante de Él y dejas que Él profundice en tu corazón y te das cuenta cómo le has traicionado o los ídolos que hay ahí, entonces la revelación puede venir. Es muy difícil que usted aprenda algo cuando cree que no tiene que cambiar. Pero cuando llega a ese lugar de vulnerabilidad, donde te das cuenta de que eres más débil que cualquier persona, entonces la revelación puede entrar. Es más, la actividad que estás teniendo en tu agenda está distrayéndote de la verdad de Dios. Y la revelación llega, y cuando la revelación llega, pastor, la claridad viene. Y cuando la claridad viene, entonces el enfoque viene. Y eres más efectivo en tu llamado. Y la otra es: reconoce tu propósito. Le dice: vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Y Hazael y Jehú son reyes, uno de reyes de Siria y el otro llega a ser rey de Israel. En pocas palabras, lo que el Dios te está diciendo: todo el tiempo te has estado quejando, yo soy el único que me he quedado, Israel está haciendo esto, Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Yo soy el único que me he quedado aquí. Y Dios le responde y le dice: hey, levántate, porque tú eres un profeta. La cueva solamente es un punto de transición, pero yo te he llamado por profeta. No tengas miedo, levántate y unge a estas personas. Yo sé que Israel ha estado mal, pero eso vas a levantar a este rey en Siria para que pueda traer el castigo a Israel. Elías no cree que me he quedado callado o quieto. Yo sé lo que estás pasando. Levántate en el propósito. Y él se levantó y fue a caminar por el mismo lugar en donde él llegó. Y Elías cumplió su llamado. Y la cuarta y última, pastor, que yo saco aquí es: deja un legado. Luego le dice que vaya y unja a Eliseo. Y todo este tiempo Elías estaba diciendo: yo soy el único. ¿Sabes por qué te has quemado? ¿Sabes por qué has llegado cansado? Porque tú crees que eres el único que solamente puede hacer las cosas.
y te has cargado y te has cansado y no has delegado y crees que eres un superhéroe y crees que eres la última Coca-Cola del desierto y ya has llegado al punto del quiebre. Pero hasta Superman tiene su kriptonita. Y todos los que estamos aquí tenemos un punto débil. Oh, yeah. Y mientras más rápido tú lo comienzas y lo identificas, más rápido llega tu sanidad. Y entonces Elías descubrió que había otra persona que podía llegar su carga. Y era Eliseo. Entonces, en vez de cargarte, en vez de buscar la aprobación, busca al Señor en su presencia. Deja que Él comience a limpiar los patrones no sanos en tu corazón y cumple el llamado, porque Dios sí te ha dado un llamado. Yo pienso que aquí hay personas que piensan y dicen: ¿sabes qué? Yo ya no soy para el ministerio, me metí y me quemé. Ya no creo que soy pastor, ya no creo que soy evangelista, y crees que en esa cueva es tu lugar de seguridad. Déjame decirte, Dios te está llamando que salgas de esa cueva, porque todavía tienes un llamado. Él te ha marcado, eres un pastor, eres un evangelista, pero ahora tienes una revelación, que ahora ya no vas a caer en lo mismo, sino que te vas a levantar. Pero tienes un llamado y tienes dones y habilidades. No los pierdas y no pierdas tu tiempo. Levántate, sacúdete y levántate y sé profeta a las naciones. Así es. Yes. Gracias, muchachos. Wow. ¿Sabe? Si yo pudiera resumir lo que puedo ver de parte de Dios en este texto, es esto: tú tienes que aprender a procesar todos los cambios de tu vida, pero hacerlo en la presencia de Dios. Tú tienes que aprender a procesar todos los cambios en la presencia de Dios. De pronto te está yendo mal en el trabajo. ¿Qué está pasando? Procésalo en la presencia de Dios. De pronto algo está, no sabes si comenzar una relación, procésalo en la presencia de Dios. No sabes si algo está terminando, si algo que Dios ha utilizado por mucho tiempo ahora ha expirado y Dios dice: quiero hacer algo diferente contigo. ¿Cómo lo sé? No lo sé. Procésalo en la presencia de Dios. No sé qué está pasando en mi escuela, no sé qué está pasando en mi trabajo, no sé qué está pasando en mi vida, o no sé, me estoy sintiendo que estoy poniéndome viejo, estoy sintiendo de que las fuerzas no son las mismas, me estoy sintiendo más cansado, me estoy sintiendo, ¿qué me está pasando? Procesa todos los cambios, pero procésalo en la presencia de Dios, porque te voy a decir esto: lo que no se procesa en comunión con Dios termina en desilusión. La decisión que no se procese en comunión con Dios va a terminar en desilusión. Cada vez que hay una transición, si no la procesas en la presencia de Dios, vas a terminar en desilusión, en frustración, en destrucción. Vas a terminar en el piso, y debiste haber hecho algo. En vez de terminar en el piso por haber no escuchado la voz de Dios, por haber desobedecido a Dios, ¿por qué no mejor te postras en el piso delante de la presencia de Dios y dile: Dios, háblame, porque no sé si comenzar o terminar. Háblame, porque no sé si aquí ya ha terminado mi tiempo. Háblame, porque no quiero comprar, hacer, ir, correr de un lado a otro. Háblame, porque no puedo tomar una decisión sin tu dirección, sin tu bendición. Ya estoy cansado de cometer los mismos errores. Yo no me puedo dar el lujo otra vez de cometer otro error. No, Dios, yo necesito parar, yo necesito renovarme, yo necesito retirarme, yo necesito estar en comunión, yo necesito procesar esta transición, necesito procesar esta decisión, pero lo voy a hacer ya no a solas, lo voy a hacer junto contigo. Quiero escuchar tu voz, quiero que tú me hables, quiero que tú me digas, y si tú me dices, yo lo haré. Si tú me dices, ve, yo iré. Si tú me dices, para, voy a parar. Si tú dices, comienza, voy a comenzar. Si tú dices, termina, voy a terminar. Y donde la nube de Dios se mueva, allí yo me voy a mover. Y donde la columna del fuego se mueva, allí yo me voy a mover. Y me voy a parar cuando tenga que parar. Pero lo que no puedo hacer, basta ya de desobedecer a Dios y basta ya de perder el tiempo. Es hora de que tú estés entonado con la presencia de Dios y hagas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta, mi hermano. Es perfecta.
es perfecta. Procesa todo cambio en la presencia de Dios. Deja de correr. Deja de correr a un lado. Deja de correr a otro lado. Deja de preguntar lo que tal o fulanito piensa. Deja de escribir en Facebook, oh, I am sad. Deja de ir lo que los demás dicen, lo que los demás comentan. Deja de la farándula cristiana. Deja la superficialidad espiritual. Los tiempos han cambiado y Dios tiene algo grande para ti. Elías no sabía que su ministerio de la manera que estaba iba a terminar. Elías no sabía que Dios lo iba a promover. Elías no sabía que ahora iba a ungir a Asael, iba a ungir a Jehú, iba a ungir a Eliseo. Elías no sabía que ahora iba a entregar su ministerio a otro. Elías no sabía que Dios tenía algo mejor, más grande de lo que él se iba a imaginar. ¿Qué se iba a imaginar Elías? Que Dios iba a enviar una carroza del cielo, ángeles del cielo, carros de fuego, y se lo iba a transportar hasta el tercer cielo. ¿Qué iba a saber Elías? Que un día él iba a descender junto con Moisés en el monte de la transfiguración para poder conocer a Jesús el Mesías. ¿Qué iba a saber Elías? Que según Apocalipsis, él va a ser uno de los dos profetas que va en los tiempos finales del mundo, en los tiempos apocalípticos, a predicar el pueblo de Israel, a predicar en la Jerusalén milenial. ¿Qué iba a saber él? ¿Qué iba a saber él? Que Dios iba a hacer cosas tan grandes con él. Él no tenía menor idea. ¿Y qué sabes tú? Lo que Dios se tiene entre manos contigo. ¿Qué sabes tú? Si Dios te va a abrir la puerta más grande que tú te hayas imaginado. ¿Qué sabes tú? Si Dios trae un cambio tan radical a tu vida que no vas a saber qué hacer con tantas bendiciones. ¿Qué sabes tú? Si Dios se trae algo grande contigo. ¿Qué sabes tú? Si Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Si Dios te ha guardado de tantas cosas, aún de tus propios errores. Si Dios te ha librado. Si Dios te ha guardado. Si Dios te ha proveído. Si Dios ha sido fiel. ¿Tú crees que Él va a terminar contigo? Mi Biblia dice que vamos a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y yo creo que lo mejor de Dios está por venir. Y yo creo que lo que tú tienes que hacer es entonar tu corazón y decir: Señor, voy a procesar todo cambio en la presencia de Dios. Pero para ello, tienes que aprender. Escúchame esto, muy importante: a celar tu tiempo con Dios. Tienes que aprender a guardar tu tiempo con Dios. Tienes que ponerle cerco. Tienes que ponerlo en tu calendario. Tienes que tener una cita con Dios diaria. Desde que comenzó este año, yo me he hecho la propuesta, y literalmente lo he hecho, de no comenzar el día de ninguna otra manera que de rodillas. Y siempre, en vez de pararme y decir comencé hoy con el pie derecho, digo comencé con rodilla derecha. Y lo primero que hago, estoy acostado, le voy a dar la clave. Estoy acostado. Aquí tengo mi mesa de noche. ¿Ok? Y aquí está mi bella y hermosa princesa al lado derecho. Y yo estoy acostadito, suena la alarma, y lo primero que hago, pues ya tengo un espacio, medio me inclino, bajo esta rodilla, la pongo, estiro de todas maneras, iba a estirarse por el colchón, quedo estirado, y luego bajo la otra rodilla y digo: Señor, quiero comenzar el día con rodilla derecha. Y déjeme decirle algo, practícalo, se va a acordar de mí. Ay, el pastor aquí va a estirar, clac, 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 boom, y usted empiece a buscar a Dios. Y su vida va a ser diferente, su día es diferente. Ya uno no está en el afán, en el corre. Pero tienes que celar tu tiempo con Dios.
Si todo lo que tú necesitas depende de Dios, quiere decir que no hay mejor manera de emplear el tiempo que pasando tiempo con Él, con Dios. Ponte a pensar. Pero nos descuidamos otra vez. Otra vez caemos en la rutina. Perdemos la frescura. Perdemos el gozo de Dios. Tienes que aprender a celar tu tiempo con Dios. ¿Sabes que Jesús es el mejor ejemplo de esto? La Biblia dice que antes de escoger a los 12 discípulos, Él pasó la noche orando. La Biblia dice que cuando Él sabía que ahora iba a ser crucificado, Él se fue a un jardín llamado el Getsemaní, porque Él sabía que todos los cambios y las transiciones se deben de procesar en la presencia de Dios. Eres soltero, procésalo en la presencia de Dios. Te casaste, procésalo en la presencia de Dios. Empezaste un trabajo, procésalo en la presencia de Dios. De pronto las cosas no andan muy bien en el trabajo, procésalo en la presencia de Dios. Y cela y salvaguarda sobre todas las cosas estar con Dios, porque el mejor tiempo es estar en la presencia del Señor. Y Jesús lo ilustra. Es más, te voy a dar a ti un ejemplo impresionante de cómo Jesús procesaba los cambios y cómo Jesús hacía cuando de pronto venían noticias que no eran tan agradables. Presta atención a lo que dice Mateo, capítulo 14, cuando Juan el Bautista muere y le van a dar las noticias a Jesús. Presta atención, esto es maravilloso, esto puede cambiar tu vida. Mateo capítulo 14, del verso 12 al 13. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Juan había muerto. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. What? ¿Cómo? ¿El Hijo de Dios? ¿El Mesías? ¿El que tiene todo el poder? ¿El que hizo los cielos y la tierra? ¿El que iba a resucitar? Dijo, I need time alone. Necesito estar a solas. Seguro que Pedro, ve un momentito, Señor, yo quiero ir subirme a la barca por cualquier cosa, a ver si te da la idea de caminar otra vez. Señor, Pedro, please, Pedro, por favor. Pedro, ya te dije, por favor. Juan, Señor, ay, yo no quiero que sufras solo, Señor. Ay, Señor, ¿me puedo estar allí para darte compañía? Juan, yo sé que tú me quieres y eres un buen amigo, pero hay cosas que solamente es entre mi padre y yo. ¿Sabes por qué? Escucha esto. Si el Hijo de Dios necesitó estar a solas para procesar una noticia tan dura, para procesar los cambios, si el Hijo de Dios lo necesitó, ¿quién eres tú para creer que tú no necesitas también retirarte y estar también a solas en el jardín, el dulce jardín de comunión con Dios? ¿Sabes por qué? Porque es que en la presencia de Dios la mente se aclara. En la presencia de Dios el corazón descansa. Y en la presencia de Dios el alma se renueva, se vuelve a alegrar. La presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, iglesia? ¿Sabes por qué? Porque allí puedes escuchar su voz. Lo que tú más necesitas es que Dios te hable, que Dios te diga, mire hijo, no haga eso. Mire hijo, cuidado. Mire hijo, lo que tú más necesitas
es oír la voz de Dios. Pero para aprender a escuchar la voz de Dios, necesitas aprender a callar la tuya. ¿Sabes qué pasa? Tienes mucho volumen de lo que está alrededor. Corres de un lado a otro, corres para acá, corres para allá. No sabes qué hacer, tienes angustia por dentro, no sabes qué decisión tomar, porque hay mucho ruido. El volumen de la voz de Dios no va a subir hasta que tú no bajes el volumen del ruido a tu alrededor y aprendas a callar las voces. Pero ¿sabes cuál es la voz más que tienes que callar de todas? Tu propia voz. Ya. Porque tú estás hablando contigo mismo todo el tiempo. ¿Será que ese mensaje es para mí? Sí. ¿Sabes cuál es tu problema? Presta atención. Mira. Close up. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema es que tú, mi querido amigo, mi querida amiga, tú hablas demasiado. You talk too much. Amén. Voces femeninas. Voces masculinas. Ustedes hablan también diciendo: Dios mío, ayúdame. Ustedes hablan mucho. Ese es el problema. ¿Y sabes qué sucede? Te voy a decir esto, ¿qué sucede? Nosotros hablamos y tenemos mucha palabrería. Palabrerías. Nuestras palabras no tienen peso espiritual. Hablamos tonterías. De farándula, de deporte, todo tiene su lugar. Pero eso es lo que consume nuestro tiempo. Hablamos palabrería. Tú tienes que dejar las palabrerías para estar con Dios, porque Él quiere darte profecías para el futuro acerca de tu vida. Deja las palabrerías y que de tu boca salgan palabras con peso, guiadas por Dios, con sabiduría divina, sazonadas por la palabra, sazonadas por el Espíritu, dirigidas por Dios. Deja de hablar tanto, escucha a Dios para que tu voz tenga el respaldo de la voz poderosa de Dios, que tiene propósitos santos para tu vida y para la vida de otros, y quiere utilizarte a ti, pero tienes que aprender a callar las voces y sobre todo tu voz. ¿Te puedes imaginar a Jesús? Recibió una mala noticia y se sintió triste, dice otro evangelio. ¿Y qué hizo mi Señor? Agarró su barquito, empezó a remar. Sí, Jesús, tu Dios, se fue en medio del mar de Galilea. Yo estaba ahí. Quizás se recostó en su barquito, miró al cielo, porque donde él iba había multitudes. Entonces lo único que se le ocurrió es: el único lugar donde puede estar a solas es en medio de este mar. Voy a quedar aquí. Quizás se recostó y se puso a mirar al cielo y habló con el Padre. Le dijo: Padre, mi corazón está triste. Si el Hijo de Dios agarró su barquito para estar a solas, yo creo que tú necesitas estar a solas con Dios. Puesto de pie. Señor Jesús, mi tendencia es el afán. Mi respuesta natural es sentirme atemorizado. Por lo general, me siento inseguro respecto a muchas decisiones.
Señor Jesús, ayúdame a agarrar un barquito para ir a estar contigo. Yo necesito tu paz porque si no yo me muero. Yo necesito tu voz porque si no yo me ahogo. Y me puedo imaginar a mi Señor, mi Jesús, agarrar su barco, remar, y en medio del rumiar de las olas, del viento que soplaba, hablaba con el Padre. ¿O qué de aquellas largas noches en un huerto de olivas? Él podía oler el aceite exprimido de ellas, y allí él exprimía su alma delante de Dios. Él no quería, él no tomaba decisiones en la carne, él tomaba decisiones en el Espíritu. Él quería asegurarse que no eran ideas inteligentes, que no era que él era vivo, que no, él quería escuchar la sabiduría. Él tenía como una nostalgia. Se sentía raro de ir todo un día y como que no había orado, como que faltaba algo. Por eso él prefería cada mañana. Su llave de cada mañana era la oración. Su candado de cada noche era la oración. Y ahí está el maestro diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el Hijo no hace nada si no ve al Padre hacerlo. Y él quería agradar al Padre. Y con razón, en su bautismo, una paloma descendió y el Padre dijo: sí, Hijo, tú eres mi Hijo amado y me siento agradado de ti. Es mi Hijo. Te he visto buscar mi rostro. Te he visto tu deseo de hacer las cosas bien. He visto tu deseo de honrarme en todo. Tú eres mi Hijo amado. Yo te defiendo, yo te cuido, yo te protejo, yo te proveo. Tú eres mi Hijo amado. Perdóname, Señor, esta noche te pido por el ruido de mi alma. Perdóname por el afán de mi corazón. Perdóname por la astucia de mi cultura. Perdóname, Señor, por la inclinación hacia la acción sin estar en comunión contigo. Perdóname. Pero yo no me quiero equivocar. Yo ahora tengo otras personas, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Yo no puedo equivocarme. Yo no puedo que otros paguen las consecuencias simplemente porque yo soy una persona carnal, una persona de ruido, una persona superficial, una persona de palabrerías. No quiero hablar más de la cuenta. Quiero escucharte. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellas me conocen y me siguen. Y en esta noche su voz te habla. Hijo, hija, ¿por qué te alejas? ¿Por qué no dejas de correr? ¿Por qué te afanas tanto? ¿Por qué te hundes en tus preocupaciones? Si yo cuido de las aves, también cuidaré de ti.